informativo. Una buena tarde, tengan todos bienvenidos al informativo de NTN 24. A esta hora Carlos Figueroa y Ruth del Salto junto a ustedes en este 31 de mayo, ya cerrando el mes. ¿Qué tal, Carlos? Hola, buena tarde, Ruth. Bienvenidos todos. Vamos a estar juntos en la próxima hora, revisando lo que es noticia alrededor del mundo, iniciando... Llamado al diálogo, el gobierno de México ha respondido al presidente Trump, quien anoche anunció que impondrá un arancel del 5% a las importaciones mexicanas como medida de presión para frenar la migración irregular. El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su voluntad de no confrontación con Washington y envió a territorio estadounidense a su ministro de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, para que llegue a un acuerdo. Una situación que incomoda a Donald Trump. A como de lugar, el mandatario estadounidense quiere poner fin a la migración ilegal en la frontera sur. Sus múltiples opciones contemplan medidas económicas como las que anunció este jueves y que afectan a su vecino. 5% de impuestos a todos los productos provenientes de territorio mexicano. Incluso amenazó con elevarlos hasta un 25% si el flujo de migrantes no disminuye o se detiene de manera definitiva. Decisión que tuvo respuesta inmediata. El presidente Andrés Manuel López Obrador escribió una carta dirigida a su homólogo en la que afirmó que su gobierno trabaja para frenar la migración, pero que lo hace poniendo por encima el respeto a los derechos humanos. Postura que reafirmó en su conferencia matutina y en la que recordó que quiere evitar confrontaciones con Washington. Quiero insistir en que no vamos nosotros a caer en ninguna provocación, que vamos a actuar con prudencia, con respeto a las autoridades de Estados Unidos, con respeto al presidente Donald Trump. López Obrador agregó que las medidas del republicano van en contravía a una relación de cooperación y no solo afectan a la población mexicana. Creo que el presidente Trump va a comprender que no es de esa manera en que se pueden resolver las cosas. Yo creo que va a haber una rectificación, si no de inmediato, la tiene que haber, porque estas medidas pues no convienen a los mexicanos, pero tampoco a los estadounidenses. El mandatario agregó que está tomando las decisiones correspondientes para evitar que los aranceles entren en vigencia el 10 de junio. Para ello, envió a territorio estadounidense a su ministro de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, para que intenten llegar a un acuerdo con los representantes de Washington. Yo creo que la opinión de los ciudadanos en México y en Estados Unidos va a estar a favor del libre comercio y no de medidas que impidan el libre comercio, no a favor de impuestos o de aranceles o de cerrar nuestras economías. López Obrador agregó que pese a las advertencias de Trump, en el Senado se avanzará con la ratificación del tratado comercial entre Estados Unidos, México y Canadá. Y la amenaza del presidente de Estados Unidos de abrir un nuevo frente de tensión comercial hace temblar a los mercados financieros a nivel mundial. Las principales bolsas de valores de Asia y Europa, también de la Unión Americana, han reportado pérdidas el día de hoy. Por su parte, Trump no baja su tono. Aseguró que su vecino del sur ha estado haciendo fortuna a costa de Estados Unidos. Alejandro Rincón, en Wall Street, tiene el reporte. Alejandro, adelante. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Solo ha bastado una amenaza hecha vía Twitter para generar un temblor o un eco en los mercados financieros a nivel global. Durante la jornada de transacciones del viernes, los mercados financieros en Asia, como el de Japón, el de China y el de Hong Kong, tuvieron tendencias a la baja, a la pérdida. Una tendencia replicada también en el transcurso de la jornada por las bolsas de valores de países en Europa como Alemania, Francia y el Reino Unido. Esa misma tendencia está ahora mismo replicada
replicándose en la bolsa de valores de la ciudad de Nueva York, el parqué de Wall Street, que es el principal de los Estados Unidos. Principalmente lo que sucede ahora es un estado o una sensación de incertidumbre frente a los efectos derivados de la amenaza del presidente Donald Trump de imponer tarifas a los productos importados de México. Justo a la luz de ese sacudón que han tenido los mercados financieros, el presidente a través de Twitter, una vez más, ha enviado nuevos mensajes tratando de justificar o explicar el razonamiento detrás de su política. México se ha aprovechado de los Estados Unidos durante décadas. Debido a los demócratas, nuestras leyes de inmigración son malas. México hace una fortuna de los Estados Unidos, que desde hace décadas pueden solucionar fácilmente este problema. Es hora de que finalmente hagan lo que se tiene que hacer. Con el fin de no pagar más aranceles, si empiezan a aumentar, las compañías se irán de México, que se ha llevado el 30% de nuestra industria automotriz, y volverán a casa, a los Estados Unidos. México debe recuperar su país de los narcotraficantes y los cárteles. Las tarifas son para detener las drogas, así como a los ilegales. El 90% de las drogas que entran a los Estados Unidos vienen a través de México y nuestra frontera sur. 80,000 personas murieron el año pasado, 1 millón de personas arruinadas. Esto ha sucedido durante muchos años y no se ha hecho nada al respecto. Tenemos un déficit comercial de 100,000 millones de dólares con México. Ya es hora. Esta saga de comentarios en Twitter todavía no tienen el efecto deseado de generar algo de tranquilidad y estabilidad en los mercados financieros, sobre todo en el de los Estados Unidos. En el transcurso de la jornada, el índice de industriales de Dow Jones ha perdido por lo menos 300 puntos. Otro, como el Standard & Poor's 500, ha perdido en promedio 1.2% de su valor, así como el índice de industriales de Nasdaq, que ha perdido 1.3%, siendo la tendencia a la baja en este momento la que se impone en la jornada de transacciones del mercado de valores de los Estados Unidos. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el informativo. Gracias, Alejandro, por ese reporte. Nuevo revés para la administración de Donald Trump. Un juez federal de Estados Unidos ha rechazado la solicitud del gobierno de continuar la construcción de este muro en la frontera con México, empleando fondos del Pentágono mientras estudia un recurso. La Casa Blanca había solicitado a este magistrado que permitiese seguir con la obra mientras estudia una apelación al fallo que este mismo dictó hace una semana cuando bloqueó temporalmente el desvío de este dinero para levantar la valla. El juez de la Corte del Distrito Norte de California, estamos hablando de Haywood William, ha argumentado que permitir la construcción de este muro mientras la administración apela su fallo traería más controversia al caso. Una inmigrante guatemalteca cumple este viernes 2 años recluida en una iglesia de Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Esta mujer, identificada como Juana Luz Tovar Ortega, tomó la decisión de permanecer en el templo para evitar su deportación. La mujer de 47 años pasa sus días cosiendo y cocinando desde que las autoridades migratorias le informaron que no renovarían su permiso de residencia, aunque había vivido durante más de 26 años en la Unión Americana. Aseguró que se siente en una cárcel de la que no sabe cuándo va a salir. Además señaló que se siente agradecida con el centro religioso por permitirle recibir la visita de su familia. Este 1 de junio va a comenzar la temporada de huracanes en el Océano Atlántico. Hoy las agencias del gobierno estadounidense han dado a conocer el pronóstico que se espera para este 2019. Según expertos, la actividad será menos intensa que la de años anteriores. NTN24 ha estado en el lugar de la noticia. Paola Serna, en el Centro Nacional de Huracanes, tiene la información. Paola, buenas tardes, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues les comento que ya ha sido dada a conocer esta información por parte de la Agencia de Estudios Oceánicos de los Estados Unidos. Según las proyecciones, se espera un pronóstico que está dentro de lo normal. Se esperan también en este 2019 entre 9 y 15 tormentas, de las cuales entre 4 a 8 se convertirían en huracán. Y de estos, entre 2 a 4 serían huracán de máxima categoría. Esto dijeron los expertos sobre las proyecciones de este año.
Una temporada normal. La temporada normal no vemos ninguna condiciones extra, pero eso no quiere decir que se forme uno solo y ese solo lo afecte a usted. Yo siempre me gusta recordarle a las personas que en el año Andrew solamente hubo uno en todo el año y fue el desastre natural peor que tuvo el sur de la Florida. Así es que mi mensaje para ustedes es: estemos preparados y no importa, a lo mejor tenemos una temporada muy activa y todos se van en el mar. Y qué bueno que no afecten tierra. Los meses de agosto, septiembre y octubre son los más activos. ¿Por qué? Porque es donde hay mayor humedad en la atmósfera del verano, donde tenemos el océano más caliente y donde las condiciones son muy favorables para que el huracán se intensifique. Es importante tomar en cuenta que el rol de FEMA no es reponerle todo lo que se pierda de un desastre. Es una parte limitada que llevamos. Una de nuestras recomendaciones es que públicos, la comunidad, todo el mundo se prepare financieramente. Eso incluye estar asegurado hacia los riesgos que tiene, sea contra inundaciones, contra huracanes, y ese ahora es el tiempo para asegurarse que tiene suficiente cobertura, hablar con su compañía de seguro, y si no tiene, por ejemplo, si no tiene en este punto todavía seguro contra inundaciones, toma 30 días para que esté vigente la póliza. Se deben estar pensando esto ahora, que ahorita no hay huracanes afuera. Los últimos 3 años han sido de un gran impacto en materia de huracanes en el Océano Atlántico. Las pérdidas que han sido ocasionadas como consecuencia de los huracanes Florence, Michael, Harvey, Irma y María se calculan en más de $200.000 millones. La información desde Miami, soy Paola Serna para NTN 24. Paola, gracias por tus reportes de Florida, Arkansas, Oklahoma y Luisiana bajo el agua. Imágenes aéreas en el condado de Yell, en Arkansas, han dado cuenta de estas inundaciones que se registraron por las fuertes lluvias de los últimos días. Ríos desbordados. Zonas del sur de Estados Unidos ya han empezado a evacuar a sus pobladores ante la posibilidad de que sus viviendas colapsen. Como un sueldo de hambre califican los trabajadores públicos en Venezuela el dinero que reciben mensualmente. Hoy salen a las calles para pedir mejores condiciones laborales en Caracas. Luis Laya tiene el reporte a esta hora. Luis, una buena tarde. Hola, buenas tardes. Trabajadores del sector público venezolano han protestado nuevamente en las calles. Esta vez han exigido a la Defensoría del Pueblo que interceda por la situación que ellos viven. Señalan que el propio Ministerio de Finanzas ha destruido su salario al indicar en un instructivo a todos los organismos públicos que les paguen menos. No podemos decirlo de otra forma, magia. Y por eso estamos aquí. No queremos seguir haciendo magia. Podemos entender que tenemos una situación de país, eso lo entendemos. Pero no lo podemos achacar todo. Gracias. No le podemos achacar todo a la guerra económica. O sea, hay unos factores también. Y como dirigentes sindicales los reconocemos y lo sabemos. Pero vamos a hablar sobre eso también. Nosotros no tenemos miedo de hablar de eso. Son otros que tienen miedo de hablar de eso. Es una locura lo que ese ministro lamentable hizo, que prácticamente nos pasó a todos los trabajadores y trabajadoras a ganar un sueldo de miseria. No se puede catalogar de otra forma. Es una traición a la clase trabajadora. Eso fue la eliminación de los contratos colectivos de un solo plumazo por parte del Ejecutivo Nacional. Ellos se dicen llamar gobiernos obreristas, pero mi pregunta es, ¿quién puede vivir ahorita con el salario que estamos devengando ahorita? En el caso, vamos en el metro de Caracas, mira, ahí prácticamente los trabajadores estamos, como digo yo, la mayoría estamos trabajando a honores, porque de verdad que el salario no se corresponde con la responsabilidad que tiene cada uno de los trabajadores en la administración pública. Mira, sobre las tablas salariales, las escalas salariales fueron eliminadas de un total porque no se respetó la meritocracia, los estudios, la profesionalización, sino todos nos pusieron a ganar por igual. Entre los más afectados están los pensionados. Indican que ellos no esperan nada de la Defensoría del Pueblo, pues han enviado más de 100 cartas durante el año 2018 a distintos organismos, entre ellos ante el que hoy protestan y no han recibido respuestas. Señalan, esto es una pérdida de tiempo. En realidad, esto es una burla más contra todos los trabajadores activos y por ende agrupa a los jubilados y pensionados que siempre están como la guayabera por fuera. Entonces, es tan sencillo entender que nosotros no podemos estar pendientes
ni siquiera de que nos respondan una comunicación. Nosotros entregamos el año pasado y hasta hace un mes 179 comunicaciones reclamando nuestros derechos en todos los organismos que tienen que darnos respuesta. Y no conseguimos ni una letra. Y este organismo fue uno que nos llamó a unas mesas de trabajo y después nos dijeron, sin ni siquiera decirnos, mire, esto es para ustedes, nos lo mandaron por correo con un cartero para decirnos que ellos no tenían competencia para mediar. Los trabajadores han indicado que se mantendrán en las calles, que continuarán protestando, que tienen que sobrevivir de alguna manera y si no lo hacen pidiendo dinero a familiares y amigos, pues tienen que hacerlo protestando para que la situación se solucione. Desde Caracas, Venezuela, para NTN 24, Luis Alejandro Laya. Gracias, Luis. Y para desmantelar la estructura de corrupción en Venezuela es necesario contar con la ayuda de expertos internacionales. Esa es una de las conclusiones de la encuesta realizada por la organización no gubernamental Transparencia Venezuela. Este estudio además ha arrojado que los ciudadanos no están dispuestos a permitir corruptos en un gobierno de transición. En Caracas, Oliver Fernández tiene el reporte. Oliver. Hola, buenas tardes. Según la organización Transparencia Venezuela, los resultados de la encuesta hacia la transición indican que aquellas personas que hayan cometido actos de corrupción no podrán ocupar cargos públicos en un futuro y tampoco disfrutar del patrimonio que se sospeche haya sido sustraído por esos actos. Eso da cuenta de la dimensión de las tareas que vamos a tener por delante y por dónde empezar, por crear instancias diferentes a las que hemos tenido hasta este momento, porque la corrupción ha permeado distintos niveles y distintas instancias de gobierno. No podemos funcionar con las mismas fiscalías o tribunales con las que hemos funcionado hasta ahora y que durante 20 años no han hecho la tarea que debían haber hecho. Necesitamos equipos de investigadores especializados en temas de gran corrupción, con competencias y conocimientos específicos para enfrentar estos temas. Y aquellas personas que hayan ocupado cargos en los que se compruebe que hubo crímenes de lesa humanidad como el robo de comida y medicinas deben ser castigadas. Hay una enorme sensibilidad en las personas que contestaron la encuesta con respecto a esos delitos que han sido afectaciones masivas en los derechos de las personas. Es decir, está mal robar y está muy mal robar mucho, pero es peor todavía cuando se roban, por ejemplo, alimentos o medicinas, porque esto afecta no solamente la calidad de vida de las personas, es que afecta la propia reproducción de la vida y puede llevar incluso a la muerte, a la desaparición física, como estamos viendo últimamente con los niños del JM de Los Ríos. Está muriendo un niño diario en Venezuela, en el JM de Los Ríos. Hemos visto las afectaciones masivas en los enfermos renales, oncológicos, afectaciones crónicas. NTN 24 también pulsó la opinión de los ciudadanos y esto fue lo que nos dijeron. Aplicarle todo el peso de la ley. Pienso que deberían de aplicárselo ya que ellos están incurriendo en un delito, ¿verdad?, los cuales nos perjudican a todos y lo que están creando es un caos en todo el país que nos afectan a todos los venezolanos independientemente de la ideología política o del concepto que tengamos de lo que está pasando en nuestro país. Yo tengo una idea muy particular. Yo soy de las que pienso que la actividad de gestión pública tendría que ser muy bien pagada. Tanto así hasta darte una evaluación y pagarte hasta un bono en dólares cuando lo hagas muy bien. Hay que trabajar contra lo que es el concepto de la impunidad. Yo creo que nosotros tenemos que entrar como en una, ¿cómo te digo?, en una cruzada de rescate de valores. Están los antivalores que nos han arropado, los hemos hecho que nos pisen y no, esta sociedad ha sido toda la vida. Según la organización Transparencia Venezuela, la justicia transicional debe sembrar las bases en todas las instituciones, pasando por la Fiscalía General de la República y el Tribunal Supremo de Justicia. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Gracias, Oliver. Buenas tardes. Mortal balacera en una cárcel de Guayaquil, Ecuador, en plena emergencia penitenciaria. 6 reclusos han perdido la vida. Los disparos empezaron a las horas de las visitas cuando un interno mató a otro dentro de la penitenciaria del Litoral. Tras este hecho, el director de la prisión fue destituido. Hasta el momento están detenidas 4 personas, entre ellas quien habría asesinado al primer privado de la libertad. El pasado lunes, 3 presos se fugaron del centro de reclusión.
Aumenta la tensión política en Perú. El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, convocó al Pleno para el próximo martes con el fin de dar trámite a la cuestión de confianza sobre la reforma política que fue planteada por el gobierno de Martín Vizcarra. Este proceso abre la posibilidad de una disolución del legislativo si por segunda ocasión es negado. Salaverry criticó duramente al partido fujimorista Fuerza Popular, que domina el Parlamento, y lo acusó de estar desprestigiando a ese poder del Estado por bloquear las propuestas y reformas del Ejecutivo. Jornadas de manifestaciones en Brasil. Miles de estudiantes y profesores se han tomado las calles de las principales ciudades del país en defensa de la educación pública. Estas protestas también han sido convocadas para rechazar la decisión del gobierno de Jair Bolsonaro de bloquear en un 30% el gasto público destinado a las universidades. Las movilizaciones fueron convocadas por la Unión Nacional de Estudiantes, apoyadas por sindicatos en 26 de los 27 estados del país. Es la segunda manifestación del mes en contra de las políticas educativas de Bolsonaro. Hay expectativa en Colombia por la posible deposesión ante el Congreso del ex jefe de las FARC, alias Jesús Santrich. El ex guerrillero fue liberado el jueves tras una orden de la Corte Suprema de Justicia. Actualmente la Fiscalía colombiana y Estados Unidos adelantan un proceso en su contra por supuesto narcotráfico. Alias Jesús Santrich debe radicar unos documentos ante el órgano legislativo para poder tomar posesión de su curul. En el lugar de la noticia está Juan Pablo López, a quien saludamos a esta hora. Una buena tarde, Juan Pablo. ¿Qué tal? Una buena tarde, ¿cómo están? Son las 12:32 en Bogotá, Colombia. Estoy en el sur de Bogotá, en el barrio que se llama Policarpa. Lo que ustedes ven al fondo es un salón comunal o un salón donde se realizan normalmente algunas reuniones, y ahí está Jesús Santrich reunido con algunos integrantes del partido político y también con algunas personas de la comunidad haciendo una actividad política. ¿Qué es lo que va a pasar y qué es lo que ha pasado en estos últimos días? Y esto es importante que ustedes tengan el contexto. Es que Jesús Santrich tiene una curul en el Congreso de la República, en la Cámara de Representantes, que está ocupada por una persona que lo está reemplazando. Pues bien, para poderse posesionar en esa curul, la persona que lo está reemplazando tiene que renunciar y además cumplir unos requisitos de ley que tienen que ver con trámites, documentación, exámenes médicos incluso, que toman algún tiempo. Sin embargo, también se ha dicho que Jesús Santrich estaría hoy en la Cámara de Representantes preguntando por su trámite, preguntando cuándo puede ir a posesionarse y notificándose también ante la Cámara de Representantes. Él quiere hacer uso de esa curul de representante a la Cámara Congresista por Colombia, y además también ha manifestado que va a cumplir ante la justicia, tanto ante la Jurisdicción Especial para la Paz, que es la jurisdicción que se creó después de los acuerdos de paz, y a la justicia ordinaria. El tema de la justicia ordinaria entraría a operar después de los acuerdos si se comprueba que alguien que firmó los acuerdos comete un delito después justamente de la firma de los acuerdos, y eso es lo que está en este momento evaluando la Corte Suprema de Justicia. Aquí en esta reunión del barrio Policarpa, en el sur de Bogotá, se espera que Jesús Santrich y algunos miembros del partido entreguen algunas declaraciones, y recordemos que más temprano el embajador de España en Colombia envió una carta muy fuerte respecto a las declaraciones y respecto también a una imagen que fue viral ayer en el recibimiento en la sede del partido político de FARC en el centro de Bogotá, y era uno de los simpatizantes con una camiseta de ETA. Pues bien, esto generó muy fuerte malestar entre las autoridades españolas, y ellos también están dispuestos a responder por esa camiseta y además por ese proselitismo alrededor de ETA. Vamos a estar muy pendientes. Además, se espera que Jesús Santrich en las horas de la tarde hoy llegue al Congreso de la República para notificarse y para preguntar qué tiene que hacer para su posesión. Es la información por ahora desde el centro de Bogotá. Juan Pablo López, NTN 24. Buenas tardes. Han muerto en una toma de rehenes en un apartamento en la ciudad suiza de Zúrich. Según las primeras investigaciones, un hombre de 60 años ha secuestrado a dos mujeres de 34 y 38 años en una vivienda. Horas después, el hombre hizo un llamado a las autoridades para anunciar que se entregaría en 10 minutos. En medio de este operativo policial se escucharon varios disparos en el interior de la vivienda. Entre los fallecidos estaba el captor. Al menos 5 personas murieron en un ataque suicida contra las tropas de la OTAN en Kabul, la capital de Afganistán. En el hecho, otras 7 personas resultaron heridas, entre ellas 4 soldados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. El acto terrorista se ejecutó con un carro bomba
contra un convoy de las fuerzas internacionales. El responsable habría sido un talibán suicida que hizo detonar el vehículo cargado de explosivos. En ese momento, militares extranjeros pasaban por una carretera en el oeste de la capital afgana. Un hombre holandés que llevaba secuestrado más de 7 años en Filipinas ha sido asesinado cuando intentaba huir de sus captores. El crimen habría sido cometido por presuntos miembros del grupo terrorista islamista Abu Sayyaf. Agentes de las Fuerzas Armadas del país asiático rescataron el cuerpo sin vida de este ciudadano, identificado como Ewald Horn, 59 años de edad. La víctima, fotógrafo de profesión, fue raptado en el 2012, en febrero, mientras realizaba una excursión para avistar aves. El volcán Etna en Italia rugió de nuevo. Vamos a ver imágenes grabadas en la madrugada del viernes que muestran varios ríos de lava descendiendo del coloso. La actividad del volcán se ha incrementado en las últimas horas. Los expertos descubrieron 2 nuevas fracturas en el cráter de Etna, el volcán con mayor actividad en el continente europeo. El volcán Agung, ubicado en la isla indonesia de Bali, ha entrado en erupción. Este coloso ha arrojado una columna de ceniza y de humo que se ha elevado más de 2.000 metros. Ahí lo vemos, ubicado a 70 kilómetros del centro turístico de Kuta. El volcán ha estado en actividad periódicamente. Las autoridades han ordenado ya la evacuación de los residentes de zonas aledañas como medida de prevención. Apuesta del Papa Francisco por la unidad y colaboración entre las iglesias católicas y ortodoxas de Rumania para enfrentar la cultura del odio. En su primer día de visita, el país pontífice se ha reunido en privado con el patriarca ortodoxo. El representante de la Iglesia Católica ha hablado de un trabajo conjunto para frenar el individualismo, el desarraigo de los valores de los pueblos. El Papa Francisco ha dicho que la unión se da tras estos últimos años en que los caminos del mundo han conducido a rápidos cambios sociales y culturales y no todos con beneficios para la sociedad. Debemos ayudarnos unos a los otros, a no ceder a las seducciones de una cultura del odio, de una cultura individualista que tal vez ya no sea ideológica, como en la época de la persecución atea, pero sí más persuasiva y no menos materialista. A menudo toma la apariencia de un camino hacia el desarrollo que aparece inmediato y resolutivo, pero que en realidad es indiferente y superficial. La reina Leticia de España inauguró la Feria del Libro, una de las más importantes de Iberoamérica, pues concentra lo más destacado de la literatura escrita en castellano. Este año el país invitado es República Dominicana y enseguida la noticia la tenemos con nuestro periodista Marcelo Moncayo. Marcelo, una buena tarde, adelante. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes, amigos televidentes. Como todos los años, Madrid inaugura su Feria del Libro, la edición número 78. Como siempre, esta es una de las ferias más destacadas a nivel iberoamericano. Y este día, muy temprano, con presencia de Su Majestad la Reina Leticia, la Feria del Libro de Madrid abrió sus puertas. La edición 78 de la Feria del Libro de Madrid ya abrió sus puertas. Con la presencia de Su Majestad la Reina Leticia, comenzaron 17 días en los que los lectores podrán recorrer las 361 casetas que ofrecen de lo más variado de la literatura, principalmente hispanoamericana. Todos los años, sí, y siempre compro algo. ¿Por qué? No sé, es como una costumbre, o como siempre, como hay tanto que venden, siempre hay alguna cosa que es una oportunidad. Pues me gusta novela histórica, novela romántica, la verdad es que me gusta un poco de todo, me gusta ir cambiando. Aquí, pues bueno, un ambiente más distendido, no para entendidos, pero bueno, sí que atrae un poco al nuevo lector, el lector novela, a los niños, importantísimo. En esta edición de la Feria del Libro, el país invitado es República Dominicana, quien con lo mejor de su música atrae a los lectores al interior de su caseta, para luego conquistarlos con varias de sus obras. Un legado de la lengua, de las costumbres y de los hábitos que nos hacen, desde luego, sentirnos vinculados a la madre patria. Hay más de 5 siglos de historia que hemos compartido con España. Unas centenas, alrededor de 100 autores están ya programados para presentar sus obras, dar charlas.
En esta feria los visitantes tendrán a su disposición más de 1000 sellos editoriales, pero además tendrán la oportunidad de conocer y conversar con los más de 4000 autores que estarán firmando sus libros. Lo dicho, amigos televidentes y todos los amantes de los libros que estén en la capital española durante estos días podrán visitar esta Feria del Libro hasta este próximo 16 de junio. Este es el informe. Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Tonía con NTN 24, el canal de las Américas. Los invitamos a que sigan informados en Twitter, @NTN24. Consulte todo en ntn24.com. Feliz tarde.